Amigo, al son que me toquen hablo. Qué maravilla tenerte a ti y esto merece un saludo. Pero dicen que es con la derecha, porque la derecha es la más cercana al corazón y tiene que ser con la derecha. Qué alegría. Salud. Salud, gracias. Mi querido Arturo Reyes Isidoro, una institución del periodismo, y hoy estamos en un lugar emblemático de México en donde durante muchos años, desde la Revolución Mexicana, se han sentado hombres y mujeres en este lugar que tenemos atrás, que es el Bar La Ópera, en donde se habla de política, de cultura, de ideologías, en donde han sucedido cosas maravillosas. Bienvenido a casa, mi querido Arturo. ¿Qué te parece, en principio, antes de entrar al tema político, este bello lugar en donde estamos? Bueno, es un lugar emblemático de México. Fue el restaurante más importante del Porfiriato. Aquí, en el techo, todavía se conservan unos orificios. Ahora ya están, pusieron algunos metales, yo creo que para evitar que se deteriore, en donde pues la leyenda dice que ahí disparó Francisco Villa cuando llegó ahí. Es un lugar en el que era el gran postín, las grandes familias, las mejores familias, los Limantur, etcétera, convivían en este lugar, y hasta la fecha sigue siendo un lugar de referencia en la Ciudad de México. En efecto, por aquí han pasado personajes. Los últimos que recuerdo hace relativamente no mucho fue cuando vino el expresidente Mujica, y aquí lo trajo entonces el todavía ahora ex canciller Marcelo Ebrard. Estuvo en este lugar. Y en mi caso yo quiero aprovechar para decirles que yo llegué aquí, empecé a llegar ya con mucha frecuencia a partir de que el entonces senador Miguel Alemán me invitaba a comer en este lugar. Y aquí me encontré muchos personajes. Es un lugar que con varios dueños. Voy a dar un detalle. El último dueño es un joven que está casado con una orizabeña, con el que he tenido el honor de sentarme a platicar, y en donde se come muy bien. Entonces la verdad es que es un escenario muy, muy agradable, en donde además también siempre veo en la barra, mucho extranjero vienen a visitarlo. Es un muy buen restaurante, un muy buen lugar y un buen lugar para charlar, para platicar. Así es, en donde se han llevado miles de pláticas. Y hoy traemos varios temas interesantes para platicar, para conocer. No es un tema de noticias, es un tema de charlas y de conocer la opinión de un hombre experimentado, un hombre con mucha historia, un hombre que ha leído mucho, como lo has hecho tú, Arturo. Y esta ocasión vale la pena arrancar platicando de un suceso lamentable, como muchos que están sucediendo desafortunadamente en Veracruz, y es lo que justamente en esta semana está pasando en el Zócalo, en el centro de la ciudad de Jalapa, en donde pues desafortunadamente tuvieron que llegar los manifestantes de los desaparecidos, de muchos grupos de madres, de padres, de familiares, de hombres y mujeres desaparecidos, en su gran mayoría jóvenes y mujeres. Veracruz, como sabemos, es el primer lugar en fosas clandestinas y en situaciones de terror. ¿Qué opinión te merece, Arturo, esta situación?
Bueno, siempre es de lamentarse. Antes que nada, quiero aprovechar este espacio, desde este espacio, quiero expresarles mi solidaridad a los familiares de las víctimas, lo mismo de quienes pues, lamentablemente ya no están con nosotros, que de quienes están desaparecidos. Basta con ponernos en el lugar de ellos para sentir el dolor y después la impotencia y la rabia que sienten al saberse desprotegidos o que el gobierno les ha fallado en lo que les prometió, que los iba a ayudar a encontrarlos, que se iba a hacer justicia, la cual casi 5 años después no ha resultado cierto. En mi columna Prosa Prisa que publiqué hoy, recordé que el primer mensaje del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuando habló en el Congreso, él ofreció que iba a enfrentar todo esto y anunció una serie de acciones y medidas que ninguna se ha cumplido tristemente. Y despertó grandes expectativas, grandes esperanzas. Se ve que era el tema central de su gobierno. Era un problema ya lacerante. Seguramente por eso le dio la prioridad en su mensaje inaugural. Sin embargo, con el paso del tiempo, se olvidó de ello. Cambiaron sus prioridades, quién sabe por qué. Y es triste y lamentable que usando todo ese discurso para poder llegar al poder y para poder legitimarse, anunciando esas cosas, hoy ni siquiera les abre las puertas a los representantes de los colectivos que están integrados por familiares de todas esas víctimas. Es lamentable y es doloroso y es también los jalapeños, quienes viven en Jalapa, quienes vivimos en Jalapa, volvemos a lo que hoy dije en mi columna, se vivió cuando estaba finalizando el gobierno de Javier Duarte. La ciudad capital de Veracruz está desquiciada por todas estas personas que quieren que se les atienda y que se les escuche, no piden otra cosa. No me explico por qué el señor gobernador no los ha atendido, no los ha recibido. Hace un rato me enteré que ofreció que los va a atender hasta el día 24. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué hasta entonces? No me lo explico. Basta con que él tenga voluntad política, decisión política para sentarse con todos ellos y atenderlos. Pero por lo que se ve, por lo que escuchamos, la ciudad capital va a seguir desquiciada y, ojo, hay que estar alertas porque en mi caso no dudo que muchos otros organismos de la sociedad civil que también se sienten desatendidos o están defraudados o decepcionados van a salir igual a manifestarse. Ahora es en Jalapa. Ojalá y no se extiende esto a las principales ciudades del estado. Y te quiero comentar, Arturo, que justamente cuando estamos grabando este espacio, nos están comentando que ya acaban de cerrar la carretera a Jalapa-Veracruz, las entradas. Lo amenazaron desde el día de ayer, cuando inició esta manifestación, justa sin duda. Y ya están cerrando en este momento las carreteras, es decir, los accesos a Jalapa, situación que nos va a llevar sin duda a un caos en muchos sentidos. Y muy bien puntualizas que es lo más complejo, el hecho de que se van a seguramente a sumar, a tomar impulso muchos otros grupos de diferentes temas que van a manifestarse. Grave sin duda, Arturo. Sí, esta acción la tenían anunciada hasta para mañana. Es decir, estaban dando oportunidad a que tuvieran noticias positivas a su petición de que se los escuche.
Pero ante el anuncio de que será hasta el día 24, pues van a presionar más. Y sí, esto va a causar una serie de problemas porque se está afectando a terceros que tendrán que entender también las causas. Es decir, será o sería fácil condenar a quienes están haciendo estas acciones, pero yo insisto, hay que ponerse en el lugar de ellos. Si tuviéramos un hijo muerto a causa de la violencia, un hijo desaparecido, seríamos, creo que, capaces de todo. Y ayer vi la reacción y hoy también. Importante, ojo, ya no tienen temor a que el gobierno los reprima, a que los garrotee. Y yo también trato de entender, decir, si ya sufrieron un dolor tan grande o sufren un dolor tan grande con las pérdidas de sus familiares, pues ya un garrotazo no les va a doler. Que los encierren no les va a doler. Ese es un grave problema que el gobierno tiene que enfrentar, válgase la redundancia, de frente, con diálogo, cumpliéndoles por lo menos lo mínimo que les dé esperanzas de que se va a hacer justicia y de que va a ser en serio la búsqueda de sus familiares en el caso de quienes están desaparecidos. Así es, sin duda un tema complejo que desafortunadamente seguiremos viendo su proceso. La insensibilidad de Cuitláhuac es inaudita. Pasando a otro tema. Estamos en un momento efervescente, complicado, de mucha incertidumbre, de hagan sus apuestas, señores, en el tema de la elección finalmente de los candidatos. Me gustaría primero platicar los yunes, ¿no? Muchos columnistas, muchas personas, en muchas pláticas, en espacios como este, se habla si Pepe, si Héctor, en fin, se van sorteando y barajeando a Yulen, en fin, como esta posibilidad del Frente Amplio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a los yunes políticos, los tres a los que me refiero, que tú conoces muy bien, Pepe, perdón, Arturo? Sí, esto está sirviendo para que se alimenten los medios en las columnas políticas, se alimente la curiosidad, se tenga tema para las mesas de los cafés. Pero a veces, y con todo respeto de mis compañeros lo digo, creo que nosotros, bueno, incluyo, estamos arando el terreno flojo, es decir, a veces nos vamos con lo primero que creemos que es. Pero, por ejemplo, a mí pues la verdad, sí me da risa cuando leo o escucho que se dice, o se escribe, se publica, que ya Héctor o que ya Pepe ya son los candidatos. Es más, hay quienes ya los sientan en la silla en lugar de Cuitláhuac. Eso no es posible. Es decir, porque en primer lugar, el propio dirigente del PRI, el encargado, ha dicho que no hay candidato, para empezar. Luego, los dan como gobernadores cuando ni siquiera hay un frente constituido en Veracruz. Entonces, no hay una base seria. Luego, ni siquiera se ha definido un método cómo se va a seleccionar a ese candidato. Apenas acabo de leer que en México se dijo que se va a hacer una encuesta y que a través de ese mecanismo se va a decidir quién. Yo creo que hay que esperar. A ver, los conozco, yo me llevo sobre todo más con Pepe, con Héctor, que con Miguel Ángel. Bueno, también se le dan las posibilidades a su hermano, Fernando. Creo, lo digo, escucho más opiniones de quienes opinan que debe ser Pepe. Pero no se debe descartar a nadie. En política no hay nada seguro hasta que no está seguro. Hay algo que me pareció bien
por ahí leí o escuché, que Héctor dijo a propósito de una reunión que tuvieron recientemente, que acordaron respetarse. Pepe dijo que si él no es el elegido, va a apoyar a quien sea el candidato. Y lo mismo dijo Héctor. Eso es interesante. Yo creo que eso es más importante que estar especulando, porque tienen que partir de la base de que tiene que haber unidad si quieren tener una posibilidad de triunfo. El propio Pepe Yunes ha dicho que se trata de una elección de Estado, no va a ser nada fácil. Y yo he venido comentando en mi columna cómo en los partidos están muy divididos. Ahí está el caso del PRI, pero lo mismo pasa en el PRD y en el PAN igual. Entonces, hasta que no veamos que todos se sienten en una mesa, se den el abrazo y se acuerdan, va a ser muy difícil sacar a Morena del gobierno. Arturo, una elección de Estado, pero también puede ser una elección en donde el crimen organizado, nos guste o no nos guste, puede estar inmersa, no solo en Veracruz, especialmente en Veracruz. Hay datos, indicios en que la situación es compleja, no la tienen fácil, y coincido totalmente en el tema de que si no hay una unidad en principio, verdadera unidad, no únicamente simulaciones, no se puede lograr. Sin embargo, ¿tú ves la posibilidad de que teniendo una integración real, sobre todo madura, muy madura, se pueda lograr el cambio? A ver, yo sí creo que se puede. Amigos, familiares, lectores, me hacen mucho esta pregunta. Algunos los veo totalmente escépticos. Yo creo que habría que darse una oportunidad. Pero además yo no lo digo porque se me ocurra, sino porque ya el pueblo veracruzano demostró en 2 ocasiones que puede derrotar al gobierno con todo el poder y los recursos que tiene. Cuestión de recordar que cuando Javier Duarte, entonces había gobernador del PRI, el PRI estaba todavía bastante fuerte y sin embargo perdieron la elección con toda la carretera de dineros que le echaron encima, como se la están haciendo ahora estos, y aún así el pueblo por encima de eso se impuso y los echó del poder. Y llegó un nuevo gobierno, el de Miguel Ángel Yunes Linares, con quien llevo buena relación, amistosa, pero no puedo dejar de decir que también decepcionó. Llegó con muchas expectativas, él ofreció muchísimo y resultó igual que estos de la 4T. Decepcionó. ¿Y por qué los veracruzanos no pueden repetir la misma hazaña? Con esto demostraron que los veracruzanos están incluso por encima de los partidos y de los líderes, de sus líderes. Yo la verdad es que veo con cierta preocupación para ellos que en el caso, por ejemplo, de los aspirantes del PRI, no mencionan a la sociedad civil. Parece que siguen con sus mismos esquemas de siempre, yo, mi partido. Cuando seamos honestos, el PRI ya no tiene el mismo peso, es más, sobrevive. Creo que hace falta eso, No veo que hablen de la sociedad civil. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Mientras tanto no se integre de una manera verdaderamente activa a la sociedad civil, los partidos políticos hoy no pueden avanzar, creo yo. Y hablando de partidos políticos, Andrés Manuel López Obrador adelantó todos los procesos, ha hecho lo que se le ha dado la gana, como es su estilo, y Morena va marcando la línea, lo que se quiere, como se quiere. Anuncia el resultado de sus encuestas en una fecha, las cambia, pone otra fecha, en fin.
¿A qué crees que se deba este tema tan inestable incluso del mismo Morena, partido que también creo está totalmente dividido y empantanado en miles de intereses? Estos cambios de fecha, específicamente en Veracruz, es por el tema de equidad de género, es porque Rocío Nale no tiene la certeza a través de las encuestas serias de que puede ser una candidata ganadora. Mi óptica, y con esto te doy el uso de la voz, es en unos días, mañana, tendremos, si no cambian la jugada, resultados en donde, en mi opinión, Manuel Huerta gana la elección y se la cede a Rocío Nale. Ha sido repetitivo Manuel Huerta diciendo que él, más allá del tema de querer estar al frente, desea continuar con esta transformación. ¿Cuál es tu visión al respecto, Arturo? Yo creo que esto de demorar fechas es para negociar con los aspirantes para tratar de evitar, primero, una división interna y luego que alguna militancia se vaya. Están tratando de negociar. Para mí eso es. Es decir, en el caso de Veracruz, está más que creo que no hay nadie que no se haya dado cuenta que se trata de una imposición del presidente, de un presidente muy fuerte, sin duda alguna, y que sin contrapesos políticos, que es un capricho. ¿Por qué la impone a la señora? Ellos saben. Y entonces, a ver, desde que empezó el proceso para el candidato presidencial, la candidata presidencial, supimos que era una farsa. No hay democracia. Lo mismo se está repitiendo, es el mismo esquema, se repite en Veracruz, lo mismo. Realmente cuando se inició, pues todos participamos porque da tema para estar platicando, pero ya sabíamos que se trataba igual de otro proceso simulado, que ya está determinado quién va a ganar. Y es triste y lamentable que algunos funcionarios ambiciosos del gobierno, con tal de pescar un hueso, se estén prestando a ese juego. Porque eso es. No tienen tamaño, estatura, nivel. Ahí no los refleja. Se meten a eso, a comparsa, esquiroles, para ver qué les dan. Y con ello contribuyen a validar ese circo. Sí es cierto, a mí me llamó la atención que un morenista, porque ese sí lo es, como Manuel Huerta, cruzó la línea que pues habían venido observando y se lanzó a hacer crítica y autocrítica. Y eso, bueno, lo vi como un avance, que además no era malo, sigue haciéndola todavía. Y él sigue pidiendo cuentas, lo cual al final es una inquietud de todos nosotros, que rindan cuentas. A ninguno nos engañan con el hecho de que ponen espectaculares que los mandan a poner el pueblo, por Dios. Los acarreos que hacen. Es terrible el gasto que se ha hecho. Con ese dinero hubieran ayudado mucho a los acapulqueños y a los guerrerenses. Pero bueno, ese dinero que se tiró para convalidar un proceso totalmente amañado. Oye, pero además de lo que como calificas tú, a mí me parece ridículo, absolutamente, que piensen que la sociedad civil les puede creer. Hoy están reunidos Rocío Nale, fíjate nada más qué jugueteo, y ahorita vamos a regresar y a platicar más del tema, pero
ya se reunió con el sector empresarial, por lo menos en lo que es la zona centro de Veracruz. Hoy está reunido con Senyacen, con el sector magisterial. Es decir, esta forma de ser títeres los demás de un proceso que, como tú dices, está completamente amañado. Pero dame un segundo y ahorita regresamos. Tengo que hacer una escala técnica. Ahora vuelvo. Bueno, Mauricio, en lo que hiciste es una pausa y pedí algo que aquí es muy bueno, una paella. Exquisito, perfecto. Bueno, es algo que a mí me gusta mucho, y un jamón serrano en una tabla. Delicioso. Con algo que, a ver, van a decir que es, pero aquí preparan una cebolla curtida. Única. Como en pocos lugares. Sí. Que antes la daban de botana, Ahora la cobran, ahora cobran el platito, ahora cobran todo. A ver, el hecho de que la señora Nale se ha reunido con empresarios, con algunos líderes magisteriales, no nos habla más de que lógicamente está utilizando intermediarios de los empresarios. No sé quién es el que los reunió, siempre hay alguien que convoca. Y en el caso de los maestros, bueno, ha sido el aspirante, entre comillas, Senyacen, el secretario de Educación. Ahí los puso. Le van a dar su premiecito, seguramente. Pero esto de qué nos está hablando, del vaivén, de cómo es el veracruzano también. Es decir, aquí juegan intereses. ¿Están convencidos que la señora es la mejor? Según lo que uno platica en corto con ellos, no. Ellos no quieren que gane Morena, que siga Morena. Es más, me voy a atrever a decir algo que no puedo dar pruebas, pero lo he escuchado. Están dispuestos a financiar a la oposición para que gane. Pero también ven en riesgo sus posibles negocios, contratos, etcétera. Y ahí los vemos. Es una parte de este juego. Los líderes magisteriales, pues esos que quieren seguir con el caciquismo magisterial que han ejercido. Y eso les da muchas prebendas, negocios, bueno, se hacen millonarios, ricos, ponen a toda la parentela en la nómina de la SEP. Todo eso, ellos no juegan a la democracia. Ellos juegan a ver qué es lo que mejor, cuánto les va a quedar a ellos. Esa es la triste realidad. Pero con ese vaivén también puede jugar la oposición. Es decir, si ellos después ven que supongamos que Pepe o Héctor o Miguel Ángel repuntan y van arriba de la señora Nale, se van a brincar al otro barco. Eso, así es. Que es donde ahí tiene posibilidades la oposición. A ver, voy a retomar un poco una pregunta anterior. Cuando me preguntas si yo veo alguna posibilidad de que la oposición pudiera ganar, sí. Y yo creo que es cuestión de reflexionar. A ver, ¿cuántos son los desaparecidos? Las víctimas, bueno, de los que lamentablemente ya no tienen vida, y de los desaparecidos y de las mujeres. Son cientos, son miles. ¿Acaso alguien está pensando que ellos están esperando que llegue el día de elecciones para ir a votar por Morena? No. Eso es mentira. Desde ahí tenemos que empezar a reflexionar. ¿Acaso los empleados del gobierno, a los que utilizan como acarreados,
¿Están alegres, contentos, esperando que llegue el 2 de junio de 2024 para ir corriendo a votar por ellos? No. Y así podemos empezar a ver a muchos. Los familiares de quienes han detenido de los presos políticos en Veracruz estarán contentos esperando a que lleguen las elecciones para ir a votar por los candidatos de Morena. Tampoco. Abusados. Por eso digo, si la oposición se une, llega a acuerdos y jalan parejo, esto va a ser otra cosa. Pero bueno, retomemos. Sí, así es, así lo veo. Eric Cisneros Burgos, un personaje verdaderamente complejo hablar de él, por todo lo que sabemos, por todo lo que se dice, por todo lo que se sabe. Hoy un hombre en que a ciencia cierta no sabemos si realmente están distanciados, si están haciendo un jugueteo, no se sabe, pero es parte de lo mismo. Pero además, un hombre que hoy por hoy tiene una investigación de violencia de género, que es un tema sumamente complicado. ¿Cómo pueden, bajo una circunstancia de esa naturaleza, más todo de lo que se les señala, dicen que lo que se dice se prueba? Y bueno, pues ahí quien lo dice, lo tendría que probar cada una de las cosas que se le acusa a Eric Cisneros. ¿Cómo pueden, Arturo, cómo ves tú esta situación en particular de este personaje? Yo creo que él es una síntesis de cómo se vino degradando la clase política veracruzana. Es decir, yo me pregunto, ¿cómo es posible que llegamos a esto? Hubo secretarios de gobierno, hubo políticos, gobernadores de mano dura, ¿cómo no? No puedo evadir hablar de Miguel Ángel Yunes Linares, pero tenían clase, sabían hacer las cosas. Y la mano dura era lo último que tenía como recurso para actuar, sabía que lo tenía. El señor Cisneros, caray, ¿cómo es posible que sea el personaje de muchos titulares de los medios impresos y digitales, que sea noticia, que esté en boca de todos, que haya llenado el Estado con propaganda en bardas, en puentes, etcétera, con supuestos libros que todos sabemos que él lo escribió? Desde ahí empezamos, ya para tener una idea, ¿cómo es posible que el señor ahora sea un fuerte aspirante a suceder a su jefe, a su amigo, a su subalterno, el gobernador? Para empezar, no es escritor, con todo el respeto. Y discúlpenme que caiga en esto, yo soy editor, trabajo editor, sé lo que es el trabajo editorial. Por supuesto que el señor no escribió un solo libro. Y sin embargo ha presumido por todo el Estado. Y me sorprende que los veracruzanos hemos permitido todo esto. En parte, y discúlpenme porque sé que a algunos no les va a gustar que lo diga, estamos pagando haber sido tan tolerantes. El señor llegó de repente de fuera, creo que se encontró con que podía tener el poder, que tenía con qué, y lo empezó a ejercer. A ver, ellos están, cuando yo digo que piensan que nos engañan, que hacen cosas simuladas, es que como ellos llegaron apenas, piensan que están descubriendo el mundo, cuando nosotros tenemos toda la vida en Veracruz y hemos pasado por muchos procesos y hemos convivido con clases políticas. Entonces esto ya lo sabemos, pero ellos piensan que lo están haciendo por primera vez, como eso, por ejemplo, de que mandó a una persona de pueblos indígenas a decir que él tenía que ser, pues eso lo manda a él, le pagan, le da una lana, le consigue algo. Eso creen que con eso nos van a engañar. Los veracruzanos ya no creemos en eso y ellos nos quieren ver la cara.
Lo grave es que nos dejamos, no protestamos, no decimos nada, nos quedamos callados. Entonces, él es la síntesis de cómo se degradó la clase política veracruzana que tuvimos. Sabemos que ha cometido excesos, lo hemos escuchado en sus declaraciones, ha dicho muchas mentiras. Es decir, pero es en general esto, ¿cómo se entiende que el presidente le llama la atención? El presidente de la República y el gobernador lo tolera. ¿A dónde caímos? ¿A dónde llegamos? Ahí la pregunta, mi querido Arturo, está en quién está arriba, atrás de él. Eso ahí lo dejo nada más. Para ponértela al presidente de la República, está bien el señor. Oye, ya pronto llega esa paella delicioso, amigo. Yo creo que vamos a tener que hacer esta charla cada semana, cada 8 días, 10 días, estar platicando, vernos. Te digo salud antes de terminar, porque tengo, además de mucho cariño por ti, como lo dije al principio, mucho respeto. Y bueno, platicar contigo siempre es un placer. Salud, mi querido Arturo. Y tú fuiste un hombre que has estado y vivido tanto dentro de los gobiernos del estado de Veracruz y después de manera independiente, también trabajando en muchas cosas, en las partes editoriales y demás. Pero sin duda alguna te tocó convivir, platicar, vivir 1000 anécdotas con un personaje. Y mira qué personaje, la verdad, que yo no acabo de entender al 100%. Tal vez tú nos puedas platicar. Ahí a nuestro tercer invitado que está escuchándonos atrás de estas pantallas. Y me refiero a Dante Delgado. Dante Delgado, ¿qué onda con Dante? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de todas sus acciones, decisiones, dichos? ¿Dónde lo ves? A ver, voy a decir algo que es personal. Por alguna razón, que nunca lo platicamos él y yo, cuando él llegó al gobierno del estado, a un gran periodista que en paz descanse, que fue mi tutor, Froilán Flores Cancela, y a mí, fue a los primeros a lo que nos dio la primicia, que acababan de decidir que él sería el gobernador que iba a sustituir a don Fernando Gutiérrez Barrios. Y él siempre quiso que yo hubiera trabajado con él, que me hiciera cargo de la comunicación social, pero por cuestiones que habían entonces, no se pudo. Pero sin embargo, él quiso que durante los 4 años de su mandato, todos los días lo acompañara yo a sus actividades. Yo prácticamente vivía aquí en la Casa de Veracruz, en la Casa de Gobierno, o en su oficina, y viajé con él a donde fue. 3 veces tuvimos accidente de 2 en helicóptero y un avión a punto de matarnos. Eso no se supo, lo vivimos nosotros. Flavino Río alguna vez iba con nosotros, Gonzalo Morgado iba otra vez, Orlando García iba otra vez. Caímos en un helicóptero allá en Zongolica. Otro día íbamos a despegar en Coatzacoalcos. Bueno, un hombre trabajador. A mí quiero decirles que ahora tengo lectores que quiero mucho, que respeto, que me están punzando, acuciando, que quieren, es decir, entiendo que quieren que yo lo critique, que yo le pegue, como dicen, porque lo acusan de que está sirviendo de tirol de López Obrador o que está sirviendo para dividir el voto. Es posible. Hasta donde yo lo conocí, era un político con ideas muy firmes, con propósitos, con ideales, con principios. Fue un hombre que conoció todo el estado. Él
no llegó por elección, llegó por sustitución, y entonces él se quiso legitimar con el pueblo veracruzano que ya conocía, porque había tratado con él como secretario de Educación Estatal, como secretario de Gobernación, en fin, de gobierno, en fin, como dirigente del PRI. Él conoció. Pero cuando llegó como gobernador, quiso hacer de todos modos una especie de campaña. Entonces nos fuimos a recorrer todo el estado. Y empezábamos a las 6 de la mañana. Y hubo cenas, pues sí, pudo haber sido falta de respeto, pero la gente aguantaba, que se programaban cenas. El mismo día recorríamos 10, 12 municipios. Había cenas con empresarios, por ejemplo, a las 9 de la noche, que se celebraban a las 12 o a la 1 de la mañana. Pero llegaba. Y el otro día empezábamos. Es decir, estuvo siempre en contacto con su pueblo. Luego se fue. Ya sabemos lo de su encarcelamiento. Eso nos va dando un poco la idea de por qué es como es. Cuando estuvo en prisión, estando en prisión, se murió su padre. Y el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes, dispuso que custodiado lo llevaran, y él no quiso ir. Raro, ¿no? Él no fue, se quedó ahí. Y luego se le opuso al presidente Ernesto Zedillo. No estuvo de acuerdo con el manejo que se hizo entonces de aquel conflicto conflicto zapatista. Es decir, no es rebelde de ahora. Eso hay que tomarlo en cuenta, sus antecedentes. No se está oponiendo desde ahora. Desde entonces ya traía ideas con las que no estaba de acuerdo. Dentro del mismo sistema se opuso. Alguien que, por ejemplo, ahorita, alguien del sistema no se opone al presidente y lo pagó con la cárcel. Y salió, y entonces, bueno, es otro. Yo la última vez que lo vi en un convivio privado, en una fiesta, porque todo el mundo decía, bueno, ¿por qué Dante no voltea la cara a Veracruz como dirigente de MC? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no es el candidato? Etcétera. La verdad, él se cajó largamente y me dijo, mira, no hay aquí en Veracruz quien los tenga suficientes para enfrentar al poder. Él lo había vivido. Así me lo dijo, con otras palabras. Pero entonces ahora juega a la oposición o es oposición. A ver, ¿qué es lo que yo pienso? Que él está cierto que el PRI no tiene futuro, que el PRD menos. Y yo creo que no hay que ser tan politólogo o inteligente como para no darse cuenta que en realidad, en efecto, en mi caso lo opino, no le veo mucho futuro. Eso es algo que le va a pesar a Pepe o a Héctor si deciden ir con las puras siglas de su partido. Por eso digo, no mencionan el aspecto ciudadano. Y creo, yo soy de los que piensa que tal vez o que no va a ganar la presidencia. Y es posible que no gane la candidatura. Van a llevar candidato propio. Creo que podrán ser Sergio Gil, el dirigente estatal, o José Manuel del Río Virgen, que ahora está en la Jucopo, en el secretario técnico en el Jucopo de la Senado. Pero creo, según mi perspectiva, que van a crecer. Ellos son los que van a crecer, como partido. Y entonces creo que a eso está jugando él. Y creo que van a ganar posiciones en los congresos. De este proceso, para mí, van a salir fortalecidos. No dudo incluso que muchos priistas ahora, muchos periodistas ahora, tal vez incluso algunos panistas, van a ir con ellos. Sin duda, bien acertada sin duda
tu opinión y además con este conocimiento que tienes de él y como no lo describes, pues queda más que claro. Amigo, yo creo que es hora de comer. Yo creo que nuestros terceros invitados vamos a estar con ustedes muchas tardes, noches, días, madrugadas, cuando quieran. Acompáñenos siempre con un traguito, escuchar Arturo siempre es muy, muy interesante. Yo te agradezco que me aceptes en tu mesa, mi querido Arturo, y acá nos estaremos viendo. Es interesante. A ver, antes de despedirnos, quiero darle las gracias a quienes pues nos ven, nos escuchan. Yo creo que tenemos enfrente un proceso que va a definir el rumbo del país y de muchas generaciones. O continúa Morena y se entroniza como lo hizo el PRI, o vamos por la alternancia, o vamos por los equilibrios necesarios. Esto está bien serio. Ojalá y todos como ciudadanos tomemos conciencia del papel que nos toca jugar. Y qué bueno que este espacio nos permite llegarles a todos ustedes con nuestras opiniones, que siempre serán con el mejor afán constructivo, no pensando en líderes políticos, en espacios, en cargos, nada, pensando en un estado y en un país tan bonitos que no podemos dejar que se lo lleve el traste. Así es, amigo. Pues que viva Veracruz y hay que echarle ganas, no hay de otra. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bueno, Bye. muchas gracias.